anuales en los últimos 4 años, 2024, 2023, 2022 y 2021, los cuales fue información sacada de la Comisión para el Mercado Financiero, y a partir de estos datos se aplicaron diversas técnicas de análisis financiero de corto plazo, como por ejemplo un análisis vertical, análisis horizontal, razones financieras, entre otros. Bueno, para comenzar la descripción del mercado y las empresas, tenemos que Carosi fue fundada en 1898, en la cual participan más de 25 categorías de alimentos. Tiene marcas reconocidas como Carosi, Costa, Santosoli y Masterlock. También tiene presencia en más de 50 mercados internacionales y opera en países como Chile, Perú y Argentina. También podemos decir que Carosi se basa en la innovación, en la expansión de productos, ¿cierto?, saludables y el fortalecimiento de su eficiencia operativa. Por su parte, tenemos que Watts fue fundada en 1941 y tiene una amplia gama de productos como jugos, néctares, mermeladas, conservas, y tiene marcas reconocidas como Lonco Leche, Regimen, Chef, ¿cierto?, entre otras. Watts exporta a más de 30 países y tiene operaciones industriales en Chile. Esta empresa se basa en la mejora continua de procesos y la sostenibilidad, también proyectos de reducción de huella de carbono y la utilización de envases reciclables. Bueno, para empezar el análisis vertical, ¿cierto?, de Carosi, acá está la información completa de la empresa con respecto a sus proporciones del año 2024. Nuestro criterio fue utilizar en activos corrientes, activos no corrientes, escoger 3 cuentas, las más relevantes en base a su proporción del año 2024. A continuación, ¿cierto?, acá están las cuentas que escogimos, empezando con los activos corrientes, ¿cierto?, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, efectivo y equivalente efectivo. A un lado suyo se encuentra la proporción correspondiente, ¿cierto? En activos no corrientes escogimos propiedades, planta y equipo, activos intangibles distintos de la plusvalía, pasivos corrientes, tenemos cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, otros pasivos financieros corrientes, otros pasivos no financieros corrientes, luego pasivos no corrientes, provisiones por beneficio de los empleados, otros pasivos financieros no corrientes, pasivos por impuestos diferidos, patrimonio, capital emitido, otras reservas, participaciones no controladoras, estado de resultados, costo de venta, margen bruto, ganancias procedentes de operaciones continuadas. A continuación, con el análisis vertical de Watts se utilizó la misma metodología, ¿cierto?, escogiendo las 3 cuentas en base a su proporción del 2024. En esta tenemos que los activos corrientes, tenemos otros activos financieros corrientes, deudores comerciales, otras cuentas por cobrar corrientes, inventarios. Activos no corrientes, inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, activos intangibles distintos de la plusvalía, propiedad, planta y equipo, pasivos corrientes, otros pasivos financieros corrientes, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, pasivos no corrientes, otros pasivos financieros no corrientes, provisiones no corrientes por beneficio de los empleados, patrimonio, capital emitido, ganancia acumulada, otras reservas, y finalmente su estado de resultados, costo de ventas, margen bruto y ganancias procedentes de operaciones continuadas. En cuanto al análisis horizontal, el cual nos permite determinar cómo han variado las principales cuentas en el tiempo, tenemos a Carosi, el cual tiene unos activos corrientes de efectivo equivalente efectivo, otros activos inventarios corrientes, los cuales aumentaron. También tenemos otros activos financieros corrientes, los cuales presentaron una disminución. En cuanto a sus activos no corrientes, tenemos a los activos por impuestos diferidos, propiedades, planta y equipo, y activos por derecho de uso que presentaron un aumento. En cuanto a los pasivos corrientes, tenemos otras provisiones de corto plazo, pasivos por impuestos corrientes y otros pasivos corrientes no financieros. En cuanto a los no corrientes, tenemos pasivos por arrendamiento no corrientes, los cuales presentaron un aumento. En cuanto al patrimonio, tenemos un capital emitido, el cual no tuvo variaciones, unas ganancias acumuladas, otras reservas y participaciones no controladoras, las cuales presentaron un aumento. En cuanto a su estado de resultados, se presentó un margen bruto, el cual tuvo una variación del 8,89%, un margen operacional que tuvo una variación del 14,30%, un margen antes de impuestos de un 26,01% y una ganancia procedente de 26,05%. En cuanto a Watts, tenemos activos corrientes, el cual tiene efectivo equivalente efectivo, otros activos financieros corrientes
inventarios corrientes en los cuales presentaron un aumento. En cuanto a los no corrientes, tenemos inversiones contabilizadas, propiedad, planta y equipo y activos intangibles distintos de plusvalía, los cuales también presentaron un aumento. En cuanto a los pasivos, tenemos a los pasivos corrientes, otros pasivos financieros, pasivos por arrendamiento, los cuales presentaron un aumento, y otros pasivos no financieros que presentaron una disminución. En cuanto a los no corrientes, tenemos pasivos por arrendamiento no corrientes y pasivos por impuestos diferidos que presentaron una disminución. En cuanto al patrimonio, tenemos un capital emitido que presentó una disminución mínima, ganancias acumuladas y otras reservas que presentaron un aumento. En cuanto al estado de resultado, tenemos un margen bruto del 5,26%, un margen operacional del 14,04%, un margen antes de impuestos del 25,26% y una ganancia procedente de operaciones continuadas del 25,26%. Ya. De acuerdo a los ratios financieros, lo que presenta una herramienta que nos ayuda a evaluar la estabilidad financiera de la empresa y que nos permite comparar componentes de los estados financieros, nuestras razones se dividen en 4 categorías: las de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. En las de liquidez, nosotros evaluamos la razón corriente, la razón rápida y la de efectivo. En tanto, Carosi presenta un indicador de la razón corriente de un 1,64, mientras que Watts un 2,36. Esto quiere decir que Watts posee una mayor capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, solo con sus activos circulantes, y en la razón rápida, Carosi presenta un 0,91, mientras que Watts un 1,06. Esto nos quiere decir nuevamente que Watts posee una mayor capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, con sus activos circulantes, pero esta vez descontando los inventarios. En la razón de efectivo, Carosi presenta un indicador de 0,13 frente a Watts un 0,08. Esto quiere decir que Carosi presenta una mayor capacidad de cumplir sus deudas a corto plazo solo con su efectivo. En las razones de actividad buscamos evaluar la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar y la razón de activo corriente. En rotación de inventario tenemos que Carosi presenta un indicador de 3,54 frente a Watts un 2,6. Esto quiere decir que Carosi tuvo una mayor eficacia en la administración de su inventario. En la rotación de cuentas por cobrar, Carosi presentó un indicador de 6,48 frente a Watts un 6,58, lo que también nos quiere decir que Carosi posee una mayor eficiencia en la gestión de crédito. Y por último, en la razón de rotación de activo corriente, Carosi presentó un indicador de 2,39 frente a Watts un 1,88, lo que quiere decir que Carosi utiliza eficientemente sus activos corrientes para generar ingresos, mayor que Watts. En las razones de endeudamiento evaluamos la deuda de corto plazo, la deuda de largo plazo y la deuda de patrimonio. En Carosi tuvimos un 24% de deuda de corto plazo frente a Watts, que fue un 22%. Esto quiere decir que Watts ha mostrado un manejo más eficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. La deuda de largo plazo, Carosi presentó un 31% frente a Watts, que es un 34%, lo que nos quiere decir que Carosi presenta una mayor gestión para enfrentar su deuda de largo plazo. En la razón de patrimonio, Carosi presentó un 45% frente a Watts, que es un 44%. Esto quiere decir que Carosi presenta una mayor estabilidad financiera, ya que depende en menor medida del financiamiento externo a comparación de Watts. En las razones de rentabilidad evaluamos la razón de margen bruto, el rendimiento sobre el activo y el rendimiento sobre el capital. En Carosi, en la razón de margen bruto, tenemos un 34,37% frente a Watts, que es un 23,98%. Esto quiere decir que Carosi presenta márgenes de utilidades mayores a partir de sus ventas en comparación con Watts. En la razón de rendimiento por sobre los activos, Carosi posee un 6,71% frente a Watts un 3,24%. Con lo que podemos concluir que Carosi posee un mayor retorno sobre los recursos que posee. Y el rendimiento sobre el patrimonio, Carosi presenta un 14% frente a Watts, que es un 7,29%. Esto quiere decir que Carosi presenta mayores utilidades generadas a partir de su patrimonio. Bueno, en el análisis de los macrocomponentes, como pueden observar, ambas empresas tuvieron resultados positivos en lo que es el capital de trabajo,
fondo de maniobra, ¿cierto? Y necesidades operativas de fondos, mientras que en su capital neto ambos presentaron un monto negativo. Cabe destacar que en este caso Carosi presenta un monto más alto que Watts, pero aún así se puede deducir que ambas empresas en el capital de trabajo pueden cumplir sus obligaciones a corto plazo, ¿cierto? Y no tienen una limitación a la capacidad de crecimiento y de inversión. Por el otro lado, en el fondo de maniobra podemos decir que ambas empresas también tienen una capacidad significativa en sus recursos de largo plazo para poder cumplir sus obligaciones de corto plazo. Y también esto indica que tienen una solvencia positiva, por así decirlo, y una estabilidad financiera. Y también, y por otro lado, en sus necesidades operativas de fondos, podemos decir que esto se dedujo debido a una alta inversión en los inventarios y en sus cuentas por cobrar. Y también es debido a un bajo financiamiento con proveedores u otras fuentes de financiamiento. En cuanto al equilibrio financiero, este nos ayuda a evaluar si la capacidad de la empresa que tiene para mantener una relación coherente y sostenible entre sus inversiones y sus fondos de financiamiento. Esto es en base a la ecuación contable fundamental. A grandes rasgos se puede decir que ambas empresas en los 4 años presentan un fondo de maniobra positivo, lo cual indica que tienen los activos líquidos suficientes para cubrir sus pasivos a corto plazo. También se puede decir que sus activos no corrientes están financiados por pasivos no corrientes más patrimonio, y también se puede decir que hay un excedente de financiamiento, que quiere decir que se cubren los activos no corrientes y que se logra cubrir una parte de los activos corrientes. Ambas empresas presentan una disminución en el año 2022, un incremento en el año 2022 respecto al año anterior. En el año 2023 presentan una disminución respecto al año anterior, y en el año 2024 vuelven a presentar un incremento. En cuanto al valor intrínseco, el cual tiene como objetivo determinar si el precio de mercado actual de la acción refleja adecuadamente el valor fundamental de la empresa en cuanto a su crecimiento y a su entorno financiero. Se determinó una tasa de crecimiento del 2%, el cual corresponde a el comportamiento histórico y proyectado del PIB en Chile. Este indicador refleja el crecimiento sostenido de la economía nacional a la cual pertenecen ambas empresas, y también pertenecen a la industria alimentaria en Chile, la cual es una empresa consolidada y madura, por lo que es adecuado utilizar una tasa de crecimiento alineada con el crecimiento real del país. También se determinó una tasa de descuento de 5,95%, la cual corresponde a una tasa de rendimiento de bonos del gobierno a 10 años. Al 31 del 12 del 2024, esta se determinó debido a que los bonos del gobierno están considerados como activos libres de riesgo, ya que están respaldados por el gobierno y ofrecen pagos estables y predecibles. También la tasa de descuento cumple con el principio fundamental, ya que es mayor a la tasa de crecimiento perpetua. En cuanto al valor del precio por acción de Carosi, tenemos un 51